Gracias, estamos empezando nuestro programa en su radio favorita online, Radio R&R, con especial participación de un tema muy importante que nos han pedido bastante en sección de comentarios y en mensajes privados acerca de los planes de crecimiento. Recuerden que esta es una radiocapacitación, es una estación que tiene de todo y también tiene radiocapacitaciones. Vamos a hablar del plan de crecimiento. Recuerden que estas radiocapacitaciones son para empresarios, emprendedores y cualquier tipo de audiencia. Sin embargo, aquellos que le pueden sacar mucho provecho y que nos han agradecido mucho y se suman cada vez más a la radio son empresarios, emprendedores y futuros empresarios o emprendedores. Queremos dar especial mención a que este lunes comenzamos un poco más temprano. Normalmente los 5 minutitos iniciales son de protocolo. Sin embargo, como es un tema extenso, lo que vamos a estar viendo, como tenemos entre 50 minutos y una hora de espacio aquí en línea, les vamos a compartir desde más temprano la información. Yo soy Jorge Román. Esto es Vende y Crece con un Plan. El episodio de hoy, se lo repito, el plan de crecimiento. Ahora sí que muy acorde al nombre del mismísimo programa. Nosotros llevamos ya un par de semanas, más de un par de semanas en el aire con ustedes, teniendo el gusto de radiocapacitarlos, de compartirles nuestra información. Nosotros nos dedicamos a capacitar personal, nos dedicamos a instaurar o instalar o definir sistemas comerciales para que ahora sí que en español las empresas vendan más, vendan mejor y crezcan. Y una de las cosas que hacemos justamente y recomendamos, que es algo que debe tener cada empresa desde siquiera antes de empezar, es un plan de crecimiento. Comenzamos con la definición, yo creo que tan sencilla como compleja como la queramos ver, como lo dice su nombre, es un plan para crecer. Digo que es tan sencilla porque demasiado intuible, demasiado digerible el concepto, pero tan compleja que a la hora de ponerla en práctica, de definirla, de planearla o hasta de pensar en ella, se convierte en algo demasiado interesante. Yo les pregunto a las personas, porque vamos a iniciar desde fundamento básico, pero todos aquellos que tienen un negocio, han tenido un negocio, planean tener un negocio, yo sé que ahorita es muy común que lo primero que piensas es cómo vamos a operar, cuánto dinero vamos a ganar, cosas como el logotipo, cosas como situaciones. Muy pocos pensamos, y esto por estadística conocida se los comento, muy pocos pensamos en cuál será el camino, las acciones, cuáles serán esa serie de acciones que tomaremos para llegar a un crecimiento esperado. Quiero decir, muchos de los empresarios empiezan un negocio por necesidad, muchos lo empezamos, llamémoslo así, con el conocimiento de a ver si pega, muchos lo iniciamos pues un poquito más formales, con la documentación y planeación necesaria, pero con nuestra experiencia, hasta aquellos que hacen planeación, llámese estudios de mercado, llámese definición de público meta, muchas cosas de esas, no siempre hacen un plan de crecimiento adecuado. Y aquí es donde nosotros les vamos a compartir la importancia. ¿Por qué es importante? Porque si una empresa no sigue creciendo, pues la competencia sigue llegando, los precios de la materia prima siguen subiendo, los clientes empiezan a ser más exigentes y menos compasivos,
empieza a haber un cambio inevitable y muy natural en el ecosistema de consumo y en el ecosistema empresarial. Y si tú no vas creciendo, que en un espectro similar crecer es adaptarse, para crecer tienes que saber adaptarte. Eso es muy, muy, muy cierto y seguro. Pues te va a comer ese ecosistema del que hablamos. Es un ecosistema que no tiene piedad, es un ecosistema que por eso nosotros recomendamos tener un plan de crecimiento. Si vas a zarpar hacia el océano en un barco, un plan de crecimiento básicamente es tu guía. ¿Cómo vas a saber hacia dónde vas a ir? ¿Cómo vas a saber qué tan rápido debes ir? ¿Cómo vas a saber cuáles rutas en específico tomar para que sea más fácil, más rápido y menos riesgoso llegar a tu destino? Espero que la analogía haya sido lo suficientemente clara, porque así es el tema del crecimiento. Muchas veces pensamos que solo es llegar del punto A al punto B, y si bien un poco, muy, muy bajo porcentaje de gente puede lograr un crecimiento sostenido sin un plan de crecimiento, el hecho de tenerlo te facilita todo demasiado, te lo facilita demasiado y te da un trabajo más limpio, te da menos margen de error al tomar decisiones. En el crecimiento de un emprendimiento, de una empresa, ya no solamente se lidia con agentes como la propia empresa y su emprendedor, ¿no? Ya empezamos a ver agentes externos como el SAT, el IMSS, la competencia, proveedores, aliados, arrendadores, franquiciatarios, con muchos personajes con los cuales tienes que pues conservar la mejor de las profesionalidades. Entonces, como lo comentábamos, es bien claro el mencionar un plan de crecimiento. Pues son más que nada esas proyecciones estratégicas, como ya lo dije, que van a establecer la ruta para que el negocio se expanda. Si ahorita no tienen la intención de crecer su negocio, o están en un nivel demasiado, demasiado bueno, o están en o estamos en un error que muchos cometemos. Dejar de buscar la mejora continua, dejar de buscar ganar más utilidades, dejar de buscar un crecimiento horizontal, digital, de como lo quieran llamar. Es un error, porque como se los dije, el ecosistema nos come y pues dejan de ser simples deseos o ideas, sino estrategias estructuradas con objetivos claros. Entonces, si se lo están imaginando como un documento, como una documentación, pues sí, es eh, es un proyecto que obviamente se tiene que realizar, es un proyecto que tiene que realizar alguien de manera profesional. Yo siempre les comento que sean muy cuidadosos cuando contratan a ese tipo de personas que les ayuda, porque un plan de crecimiento bien hecho contra un plan de crecimiento realizado sin ningún tipo de fundamentos reales, sin algún tipo de aplicación de fórmulas matemáticas, sin algún tipo de estudios socioeconómicos, sin algún tipo de investigaciones profundas, te puede costar, aparte del dinero que tú estás gastando, tomar una mala decisión y más allá de crecer, pues bajar tus rendimientos. Entonces, les recuerdo que es muy importante y muy sano delegarle esto a las personas adecuadas. Yo en lo personal tengo el gusto de hasta en un par de ocasiones haber sido contratado simplemente para revisar y evaluar el trabajo de una persona que hacía algún proyecto similar, algún plan de crecimiento, y con todo gusto aceptamos este, la labor, el trabajo, más allá de la paga, que pues de eso vivimos, más allá de la paga, porque sí es muy importante, yo pienso, revisar, o más que estar revisando
pues apoyar a alguien, a decirle si está tomando una buena decisión o no, sobre todo cuando de eso depende su negocio que ha construido a lo largo del tiempo, de los años. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ya dijimos la analogía. A mí me gusta mucho hablar con analogías, pero si a veces me pierdo o soy demasiado vago en ese tipo de situaciones, también me gusta ejemplificar en estas radioconferencias. Una panadería, imagínense una panadería, es uno de los ejemplos más simples. Actualmente tiene una ubicación que puede crear un plan de crecimiento para abrir en 3 sucursales en los próximos 3 años, aumentando, no sé, sus ventas de 200,000 pesos a 800,000 pesos. Y solamente con un aumento de 3 sucursales. Es un plan que, como se los digo, ahorita suena muy, muy sencillo, pero dentro de este plan tienes que agregar temas como ubicación, temas como optimización de costos, temas como definición de procesos administrativos, definición de procesos operativos, definición de estrategias comerciales, definición de aumento de ventas, todo ese tipo de situaciones. Porque si ahorita yo se los platico, sí les va a sonar, pues claro, pues si abres 3 sucursales, pero no saben qué difícil o qué retador puede ser abrir siquiera una sucursal, ¿no? Entonces, ¿qué empresarios pueden usar un plan de crecimiento? Como yo se los dije en un principio, puede que ni siquiera hayas empezado con el proyecto, que de nuevo es una recomendación. Si no sabes cómo, de nuevo, una analogía, si no sabes cómo vas a mantener un chamaco, pues no lo tengas. No es lo mismo decir, sí voy a tener un hijo y ahí a ver cómo le hacemos. No, tienes que saber, tienes que definir cuál va a ser el plan de supervivencia que le vas a dar, cómo vas a ayudarlo a crecer, cómo vas a educarlo, cómo vas a nutrirlo. Es muy correcta esa analogía porque, pues sí, no digo que sea sencillo abrir una empresa, pero la estadística no nos deja de lado. De cada 10 empresas que se abren, solo 2 sobreviven al cabo de un par de años. Entonces, es por ese motivo por el que yo me atrevo a decirles, tengan un plan de crecimiento. Es yo creo que lo más importante en cuestión de abrir un negocio. Si no sabes cómo vas a vender y cómo vas a crecer, pues no vas a vender y no vas a crecer. Improvisar termina siendo muy, muy, ¿cómo les quiero decir? Improvisar es algo que mucha gente termina haciendo y solo a un porcentaje muy bajo al cabo del tiempo le va muy bien después de improvisar. Son excepciones, son suertes, son temas diferentes. Pero entre más preparado estés, más planificado estés, más posible es que crezcas conforme el seguimiento de ese plan, conforme llamémoslo, el trayecto que deberías de seguir. Entonces, los planes de crecimiento, ¿qué otra manera de explicarlos hay? Cuando tú tienes un hijo, tienes que meterlo en la primaria, perdón, en el kinder, después en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un plan de crecimiento. Darle los recursos adecuados, la educación adecuada, todo lo necesario poco a poco en un tiempo adecuado, de una manera adecuada. A un niño no le puedes enseñar, a un niño de 6 años no le puedes enseñar cosas de secundaria porque no las va a comprender. Tiene que haber algo detrás y justamente eso pasa mucho en los planes de crecimiento. Tienes que hacerlo de una manera muy gradual, a un ritmo muy definido por la empresa. Aquí depende demasiado de la situación y de la empresa que sea, pero tienes que crear un plan que haga soportable ese crecimiento. Muchas empresas a veces toman o tomamos decisiones que
pues no sé, se les hace fácil y, vi esto en este lugar y voy a aplicarlo en mi empresa y a lo mejor no estaban listos para tomar ese paso. Es como si a un niño de kinder de nuevo le quieres enseñar cosas de secundaria. Vamos a retomar porque lo pueden usar y lo deben de usar absolutamente todos, desde los empresarios que no son empresarios, de los emprendedores que apenas van a empezar, tengan en cuenta cómo van a vender y cómo van a crecer. Las microempresas, los autónomos, las personas que a veces no siempre se consideran dueños de negocio o empresarios, pueden ser dentistas, psicólogos, doctores. Mucha gente me lo ha dicho que después de pensarlo, de meditarlo, han visto que pues sí son emprendedores, son personas de negocios. Pero bueno, ya les mencionaba las pymes, empresas establecidas, startups o en dado caso una empresa que ya tenga un plan de crecimiento que haya definido algún otro tipo de variable de negocio, que de repente era una empresa que prestaba servicios de construcción y ahora va a dar servicios de consultoría en temas de construcción. Entonces ya con base en ello se puede reintegrar un plan de crecimiento para que se pueda utilizar el análisis para dictaminar cuáles van a ser los pasos a seguir poco a poco para alcanzar un objetivo. ¿Cuáles son los objetivos que puede tener una empresa? Pues siempre va a ser crecer. Crecer va a ser demasiado relativo. Crecer no necesariamente es facturar más dinero o tener más sucursales. Conozco gente que factura mucho dinero, pero de acuerdo a gastos, de acuerdo a alguna mala administración, pues termina teniendo muy poco residual, muy poca utilidad y mucho más problemática por el tamaño de la empresa, e igual las personas que tienen muchas sucursales y a veces hay unas que mantienen a otras, hay otras que no sacan ni para la renta y no necesariamente se siente como un crecimiento. Y a partir de ahí, como no es un crecimiento programado, pues la gente le tiene miedo a volver a crecer. Oye, otra sucursal, no, hombre, es que no, pues te va muy mal o está cabrón, apenas puedo con las que tengo. Está eh, es demasiado común porque si alguien no quiere crecer es porque ya lo intentó y no le funcionó. Si alguien no quiere crecer es porque no lo concibe o tiene algún tipo de miedo de dejar lo que ya tiene. O hay otras cosas, ¿no? Pero pues, ¿qué se necesita para implementar un plan de crecimiento? Hablando de crecer de una manera más formal. Pues más que nada, recursos financieros. Estos no siempre deben de ser tuyos, estos no siempre deben de ser, llamémoslo así, préstamos o inversiones. Si a alguien se le tiene que pagar algo y tú sabes negociar, puede que tú no pongas ningún peso, se haga una permuta de algún tipo de servicio o algún tipo de alianza y se ve como un recurso financiero, pero no terminas pagando y nadie termina pagando. Quiero ser muy claro en eso, pues se tiene que haber una planeación y una ejecución muy bien de, de una táctica como esas. ¿Qué quiero decir? Vamos a ejemplificarlo. Es como si yo quisiera crecer a través de un ejemplo muy claro, a través de otros consultores. Yo empiezo a vender mi marca y encuentro un modelo en el cual yo pueda pagar después por la publicidad, por el mismo, por las capacitaciones a los nuevos consultores. Y en esa expansión, en ese crecimiento, yo el dinero lo puedo mitigar desde un principio, llamémoslo así. Pues es una ejemplificación muy técnica, porque en algunas de ellas sí se va a requerir inversión. Solo quiero decirles que no es 100% necesaria. Hasta cierto punto te las puedes arreglar en un principio sin un recurso financiero grande, pero para implementar un plan de crecimiento necesitas talento humano. Bueno, primero necesitas el plan bien hecho.
Quise empezar por eso y se los vuelvo a reiterar. Tiene que estar hecho por un profesional, un profesionista especializado en las ventas, el comercio, el crecimiento, la gestión de unidades de negocio. Tiene que ser alguien que sepa lo que hace. Tiene que ser alguien que involucre situaciones complejas como ejercicios de contabilidad, de estadística, fórmulas matemáticas para determinar factores muy importantes. No simplemente son palabras en un papel. Tiene que haber una investigación, tiene que haber una formulación detrás de sistemas y procesos, que es lo mismo que se va a integrar dentro del plan de crecimiento. Más que nada, algo que se necesita mucho para implementar es tiempo, y esto es lo que más cuesta, porque si ahorita tienes el recurso, pues contratas al profesional, pero vas a necesitar, aparte de contratarlo, hacer tiempo para poder implementar las mejoras, las eh, directrices que vaya dejando el mismo plan de crecimiento. Entonces, esto es algo que se le complica a muchas empresas porque, claro, tienen ya todo el tiempo definido, tienen su estructura bien creada, que tienen demasiado establecido sus tiempos de operación, de revisión, de todo lo que se hace en la empresa. Pero es una inversión fuerte el planear cómo hacer el tiempo y cómo administrar el tiempo, delegando, optimizando recursos, optimizando tiempos, optimizando actividades para poder así darle lugar al crecimiento. Yo el día de ayer le comentaba a una persona que me hablaba acerca de su negocio de belleza, y yo le comentaba en nuestra sesión, era una sesión de asesoría, y me dice, oye, es que estamos hablando justamente del tema del crecimiento. Les digo, nosotros eso nos dedicamos, y algo que se le comentó a ella y se los comenta a ustedes es que, de nuevo, son simples matemáticas. Entre más tiempo tú le inviertas en crecer tu negocio, no operarlo, no operar tu negocio, en hacer crecer tu negocio. ¿Qué quiere decir? Hacer relaciones, hacer planeaciones, ejecutar nuevas cosas para obtener más crecimiento, más clientes o más oportunidades de negocio. Ir a reuniones empresariales, buscar la manera de crear alianzas, buscar la manera de expandirte. Mientras más tiempo le dediques a esto, por estadística, que más vas a crecer. ¿De acuerdo? Si no le inviertes nada de tiempo, pues difícilmente vas a crecer. Y de nuevo, los que llegan a crecer, pues son excepciones, son el 1% o menos del 1%. Entonces, tengan muy, muy en claro qué se debe de hacer. El tiempo no es lo único que puede llegar a costarle a la gente. De nuevo, yo pienso que a veces lo de menos es el dinero, ¿no? El tiempo es una de las más difíciles, pero si nos vemos en el tema del carácter y la fuerza de voluntad, aguas. ¿Qué quiere decir? No toda la gente tiene la fuerza de voluntad para, para crecer, para hacer lo que se debe. Ahorita estábamos hablando de tienes que acomodar todo para hacer más tiempo, para obtener más tiempo, para generar esas directrices de crecimiento, implementar el plan de crecimiento. No solo tienes que hacer eso, tienes que disciplinarte lo suficiente, tienes que tener la fuerza de voluntad necesaria para adoptar nuevas costumbres, para adoptar nuevas formas de trabajo, y eso de nuevo no lo tiene todo el mundo. Ahorita están escuchándome hablar mucho de estadísticas, y eso es algo que quiero que les quede muy, muy en claro, porque ¿qué porcentaje de empresarios, seamos realistas, qué porcentaje de empresarios llega muy, muy arriba? Siempre es una pirámide, ¿de acuerdo? Siempre los de arriba, los que más ganan, los que más expanden, los que más presencia tienen a nivel mundial, ese tipo de marcas, pues son pocas, ¿de acuerdo? No es la gran mayoría, por eso siempre es una pirámide, es una campana. Entonces,
Precisamente porque se necesita, aparte de inteligencia, que yo creo que también es una de las menores preocupaciones junto con el tema del dinero, se necesita el tiempo que les mencionaba, el carácter y la fuerza de voluntad, de disciplinarte, de buscar el crecer. ¿Por qué? Cuando llegamos a cierto puesto del mercado, yo tengo muchos clientes que se quejan demasiado cuando me empiezan a contratar acerca de la competencia, acerca de la economía nacional, mundial, acerca de los sucesos que pueden amenazar la soberanía, acerca de los sucesos que pueden dañar la economía, las fuentes de ingreso, los medios de producción, pero cuando implementamos nuestras consultorías, cuando implementamos planes o proyectos con ellos, se dan cuenta que muchas veces sí es culpa de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Algo es dejar de buscar crecer. ¿Y por qué dejamos de buscar el crecimiento? ¿Por qué mucha gente lo deja? Porque duele, porque es incómodo, porque ya te quita de lo bien que estás ganando ahorita. A lo mejor ahorita tú ya estás ganando bien, o a lo mejor estás ganando algo con lo que puedes vivir, con qué pagar las nóminas, los sueldos, las rentas. A lo mejor ya estás en ese punto y felicidades si estás en ese punto. Pero déjame decirte, si no buscas el crecimiento, llegará un punto, a lo mejor no hoy, no es como que quisiera asustarlos, a lo mejor no hoy, a lo mejor ni siquiera en 5 años, pero va a llegar un punto donde si no buscas el crecimiento y si no estás creciendo, vas a empezar a ganar menos, vas a empezar a tener menos clientes, porque, como ya se los dije, llega la competencia, hay productos más baratos, llega la inflación, llegan más costos, llega la automatización, llegan muchas cosas que que si tú no estás en crecimiento, son una amenaza directa para ti. Entonces, la disciplina es una cosa muy fundamental, como ya se los digo, solo un porcentaje muy bajo, menos del 1% de los empresarios figura en ese tipo de niveles que yo pienso que todos deberían o deberíamos de querer, hablando de reconocimiento, que su marca esté en muchos lados, que su marca se consuma en muchos lugares, que gane muy, muy bien. Y ese es el objetivo que yo pienso de manera personal que todos deberíamos de tener. Y la disciplina, la adaptabilidad, el liderazgo, la resiliencia, todo ese tipo de, de, de características son muy, muy necesarias y son las que más duelen. De nuevo, lo de menos es pagar, pero no puedes pagar para ser disciplinado, no puedes pagar para ser adaptable, no puedes pagar para ser liderazgo, por eso son invaluables y por eso la gente que es disciplinada, que es adaptable, que es un líder, que es resiliente, puede someterse al trabajo, al carácter necesario para hacer crecer un negocio. Y ahorita, pues, mi audiencia, hay empresarios de todos. Hay algunos que les es muy fácil, que en un año pueden crear otro negocito y ya les va bien, o otra sucursal y ya les va bien. Llamémosle que para ellos es fácil un poquito de crecimiento y para otros lo tienen más a largo plazo o les es más difícil abrir otra unidad de negocios. Pero de nuevo, el querer continuar, el querer crecer en una manera planeada es lo que te va a garantizar ese objetivo que tú tienes. Quiero aprovechar para todos los que se están conectando desde los últimos minutos y están retomando con nosotros la información que les comentamos. Nuestro programa de Vende y Crece con un Plan hoy les está hablando de la importancia del concepto, para empezar, de la importancia de cómo implementar un plan de crecimiento. Si no es la primera vez que nos escuchan, ustedes saben que nosotros hablamos constantemente de este proyecto tan importante que deben de tener todas las empresas. ¿Y por qué hablamos de ello? Porque
Nos dedicamos a esto principalmente porque es una recomendación muy, muy genuina. Pues todos los dentistas a ustedes les van a recomendar que se cepillen los dientes, o sea, es algo demasiado, demasiado general. Y yo también es lo que les recomiendo a todas las empresas, tengan un plan de crecimiento. Por eso en nuestra radiocapacitación de hoy les platicamos eso. Nosotros hablamos de los planes de crecimiento porque nos dedicamos a crear planes de crecimiento. En dado caso de que alguien guste y más información, un poquito más, más cercana a pues a su empresa, ya hablando de algo en específico, con toda confianza nos puede escribir, nos puede dejar su número y nos comunicamos con usted. O la otra vez me dijeron que fuera un poquito más lento al decir mi número. Les voy a dar mi número telefónico para que me manden un WhatsApp o me pueden marcar sin ningún problema. 618-273-7259. 618-273-7259. Ese número es con el que vamos a atender todas sus dudas, todas sus preocupaciones, y si hay algo en lo que les podemos ayudar, les vamos a ayudar. Estamos retomando porque veíamos qué es un plan de crecimiento, qué es lo que implica un plan de crecimiento, qué se necesita para implementar un plan de crecimiento. Y de nuevo, hemos venido con esta... con estos comentarios que vamos a seguir dándolos, de que si no creces, si no buscas el crecimiento continuo, si no buscas más ventas, si no buscas mejorar, te vas a ir para atrás. La vida, yo la otra vez escuché una persona que decía, es como las bandas de los aeropuertos. Si te quedas parado, no, o sea, te vas para atrás, llamémoslo así, que que te volteas, que no quieres ir para adelante. Si te volteas y te quedas parado, te vas para atrás. Entonces, tienes que seguir caminando. Vamos a ver, porque muchas empresas, como se los digo, pues a veces ni saben si están creciendo o no, a veces ni saben siquiera si tienen bien las situaciones financieras, porque a veces sí tienen dinero, a veces no tienen dinero, a veces sí ven el cambio, sí ven un crecimiento, a veces no. Pero ¿cómo puedes saber si una empresa creció o no? Ahorita hablábamos del tema financiero. Si no tienes lo principal, un incremento en ventas. Si no tienes incremento en ventas, no vas a tener mejora financiera a menos de que optimices costos o tiempos o recursos. Pero la mejor fuente de un incremento financiero, aparte de un apalancamiento, es el incremento en ventas. Eso es lo que te da beneficios financieros, es lo que te permite incrementar sueldos, es lo que te permite hasta incrementar los precios para comprar artículos de mayor calidad o para darlos de una manera más presentable. Todo eso te da el incremento en ventas. Todos esos beneficios, obviamente el margen de ganancia, tú como dueño o el grupo como dueño, como tú estés manejando tu empresa, el dueño de negocio, el encargado, como sea, vas a tener un mayor margen de ingresos. Las personas que están dentro de tu empresa van a tener un mayor margen de utilidades y, pues bueno, no sé si son suficientes argumentos para decirte que el crecimiento es muy importante. Y hablamos de que el crecimiento financiero a veces puede ser nuestro principal indicador. No principal en dado caso de que sea el mejor, sino principal en el caso de que es lo que la gente pensamos inmediatamente. ¿Cómo sabes si estás creciendo? Ah, pues si tengo dinero o no, ¿verdad? No está mal pensar en eso, pero sí está mal pensar que es el único indicador. Hay empresas que están creciendo y no están ganando nada, al contrario, están perdiendo. Por ejemplo, yo tuve el gusto de ayudar a las aperturas de la empresa Rappi aquí en México y bueno, cuando llegó ese tema del delivery, ellos daban unas promociones que tú sabías que no se soportaban. Les daban muchos beneficios al principio a los restaurantes, a los comensales, a todos los repartidores, unos beneficios demasiado buenos para ser ciertos. Y si eran ciertos, de hecho.
Sin embargo, eso era una inversión que ellos hacían y los primeros meses, los primeros años, obviamente esas inversiones reflejaban números rojos en los estados financieros, pero que poco a poco disminuían. Obviamente se veía el crecimiento, pero a corto plazo tú veías que pues estaba invirtiendo cada vez más en publicidad, cada vez más en reclutamiento, cada vez más en expansión y a ese tipo de situaciones es en las que me refiero, de que si tú veías los estados financieros de alguno de esos proyectos similares, pues no vas a ver ganancias. Sin embargo, no quiere decir que no estés creciendo. Otro indicador que a mí el que más me gusta comentar, hay varios, pues son los indicadores comerciales. ¿Qué quiere decir? Que tienes un mayor número de clientes, que aumentan tus prospectos, que aumentan el tamaño de pedidos, el volumen, incrementan, pues básicamente las ventas. Que de nuevo, si te vas a lo financiero, el incremento en ventas, si tienes una inversión grande, a lo mejor no se ve al principio, pero es el mayor indicador de que sí estás creciendo porque hay más gente demandando tu producto o tu servicio. Y si tú tienes si tú tienes un diferenciador muy original, muy propio, muy difícil de copiar, pues la demanda te va a hacer que sigas ahí y que crezcas. Vas a estar cediendo tu crecimiento a través de las ventas a las personas que van a estar demandándote, al mercado que te va a estar demandando. Entonces, ese es un indicador que a mí me gusta mucho dejar en claro porque hay gente que invierte mucho en crecimiento y no tiene ni un cliente más. A lo mejor sí tiene un proyecto de marketing muy bonito, pero no crece más. A lo mejor hizo un proyecto operacional o hizo algo, pero no tiene ni un cliente más, no tiene ni una ganancia más. Y si bien eso no define al 100% tu crecimiento, es lo más fidedigno. Vámonos al tema operacional. Pues ya cuando estás haciendo más pedidos o cuando estás mejorando la operación, a lo mejor ya no haces más pedidos de tu pizzería, ya no vendes más pizzas, pero porque las vendes más caras o porque las vendes de una manera más, pues sí, las vendes a un mayor precio y no necesitas vender en volumen. Mayor eficiencia, obviamente, qué tan eficiente te estás volviendo, qué tan fácil te es adaptarte para un crecimiento, que de nuevo, lo principal es el crecimiento comercial. Y pues obviamente en el crecimiento de la plantilla. Aquí yo quiero hacer un paréntesis y un hincapié muy importante porque el hecho de que tú contrates gente no siempre quiere decir, para empezar, que la necesites. ¿De acuerdo? Yo conozco empresas que contratan gente y ya ni siquiera saben qué ponerle porque, no, ya mi sucursal está bien, ya mi sucursal está correcta, ya mis oficinas o mi delegación está completa y lo ponen a hacer cosas sin sentido. Hay otras personas que contratan, de nuevo, sin un fin, sin un, sin conocimiento. No quería decir la palabra, pero pues contratan sin saber y ahí andan pagando de más y el hecho de que contrates más gente no significa que estés creciendo. Y mucha gente lo ve tan así que dice, no, pues es que si tengo más gente es que estoy creciendo y hasta buscan excusas o buscan la manera de contratar más gente. Muchos emprendedores cometen ese error. Hay un punto claro está en el que tú debes de quedarte ajeno a la operación del negocio, sin embargo, no desde el día uno tú vas a delegar o no desde el día uno tú vas a dejar de hacer lo que te corresponde. Al contrario, llegan ciertos puntos, sobre todo en el emprendedurismo, pero también a lo largo de la trayectoria de una empresa, en los cuales se debe de estar buscando cómo tener el menor personal posible. ¿De acuerdo? Chéquense eso, el menor personal posible. Entonces, se los menciono porque sí es un indicador cuando tienes más plantilla, pero con una plantilla planeada. Estamos de acuerdo donde todos están, pues ahora sí, haciendo valer sus sueldos, sus ganancias. Y pues bueno, en el mercado, ¿no? Cuando tú llegas
pues aumentas tu cuota de mercado, entras a otros lugares, a otros municipios, a otras entidades, a otros países, pues el crecimiento se ve y se nota porque tienes la capacidad o tienes ahora sí la facilidad de obtener más clientes a través de ese crecimiento, que de nuevo el crecimiento te lo va a decir cuando ya tengas los clientes. ¿De acuerdo? Y como les digo, yo como líder de la firma comercial InCommerce, nosotros al momento de definir el tema del crecimiento de una empresa, nosotros no nada más medimos el crecimiento por su facturación, sino por el valor medio de sus proyectos, qué es lo que tiene para crecer, la retención de clientes, el incremento de la cartera de clientes y la sofisticación que pueden tener los productos o los servicios o esa diferenciación que puede hacer crecer la empresa. ¿De acuerdo? Quiero, de nuevo comentarles, y es una recomendación muy, muy importante, no tengan miedo de contratar expertos, tengan miedo de no saberlos contratar. Una empresa en su crecimiento siempre, siempre va a empezar a contratar externos, desde abogados, contadores, fiscalistas, expertos en temas comerciales, expertos en temas de marketing, expertos en temas de crecimiento, asesores, muchos, muchos expertos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace ya después un hombre de negocios, un empresario. Le paga a la gente para que haga lo que él, pues a lo mejor se quiere evitar, ¿no? Y más que evitar, pues es gente que sabe más del tema, hay que contratar a los mejores. Y como les digo, no tengan miedo de contratarlos, tengan miedo de no saber contratarlos. ¿Por qué? Es muy importante checar el background de cualquier persona, dónde ha trabajado, qué ha hecho, qué satisfacción han tenido los clientes. Hay que ser muy, muy insistentes en algún tipo de garantía. Una de las cosas que a nosotros nos pueden distinguir, que nosotros tenemos de diferenciador, si lo quieren ver así, es que a todas las personas que nos contratan les damos una garantía de nuestro trabajo. Es muy abusivo pues cuando no se garantiza. Llamémoslo así, si tú contratas un, un experto en X tema, por ejemplo, que nos topamos mucho con eso. Contratas una agencia de marketing o una agencia de redes sociales porque quieres aumentar tus vistas, pero porque quieres aumentar tus ventas. Entonces, ellos hacen su chamba, hacen diseños muy bonitos, videos muy bonitos, pero no tienes ni un cliente más. ¿De acuerdo? Entonces, tú pagaste por algo y no obtuviste eso. Quiero decir, pues es como si vas a un restaurante y pagas por comida y no te dan comida. ¿Estamos de acuerdo? Es muy, muy, muy similar y es muy importante comprender esa analogía porque una garantía es algo que te puede ayudar al momento de contratar a algún experto que quieras que te ayude con el tema de crecimiento de tu empresa. Temas de nuevo financieros, comerciales, operacionales, de recursos humanos, temas de expansión de mercado, el que sea, por favor, haz una buena contratación. Te lo digo, te lo recuerdo porque estoy recomendándote empezar a contratar expertos, ¿de acuerdo? Consultores de negocio, expertos sectoriales, asesores financieros, asesores fiscales, asesores legales, empezarte a rodear de la gente que sabe cómo se manejan las empresas grandes. No quiero ser despectivo absolutamente con nadie, pero si tú ya vas a pagar por un servicio, es mejor que pagues por un servicio bien, porque si llega a ver que, pues es que él es el hijo de mi vecino, es que él es mi primo y por eso lo voy a contratar. No por eso quiere decir que sean los mejores o son los mejores para tu empresa. Quiero que tengas mucho cuidado con eso, porque después a nosotros, nos pasa, rápidamente les comento, hay gente que nos quiere contratar, pero es gente demasiado reacia al principio. Y nosotros jamás, jamás, jamás le hacemos una labor de venta a nadie que no está seguro de comprarnos. O sea, nosotros, si nos quieres comprar bien, si no, no pasa nada. Y cuando quería contratar nuestros servicios, ponía demasiados peros, se ponía demasiado a la defensiva y pues dedujimos y supimos después que era porque ya le habían quedado mal algún tipo de consultor o algún tipo de servicio similar y pues claramente algo que lo calmó, que
que a todos nuestros clientes les agrada y sugiero a todos los expertos en este tipo de temas les ofrezcan a sus clientes, es denles una garantía. Ese es lo más importante, ¿no? Tienes que garantizar el trabajo. Por ejemplo, cuando una empresa familiar que lleva 15 años en el mercado, ya factura bien, ya le consume demasiado el radio de algún kilómetro que está por ahí, ¿no? Pues cuando se profesionaliza, pues se beneficia enormemente de un consultor, se beneficia, nos ha tocado a nosotros muchas familias, muchas empresas familiares y se benefician enormemente porque pues no saben, y no simplemente empresas familiares. Por ejemplo, nos contrata una constructora hace ya unos meses y nos comenta, oye, pues los temas, ¿no? Los problemas que tenían. Y yo le comenté al arquitecto, al dueño de la constructora, le dije, mira, te voy a hablar con mucho respeto solamente para que, pues para que tomes esto muy bien, ¿no? Y la frase era, es que muchos de los empresarios no son empresarios. Por ejemplo, él es un arquitecto, o no que no sean empresarios, voy a corregir eso, no los enseñaron a ser empresarios. Por ejemplo, a ese arqui, pues él lo enseñaron a ser arquitecto, lo enseñaron a diseñar, lo enseñaron a revisar obra, lo enseñaron en esos temas. Y a veces para ciertos compañeros consultores es fácil decir, ¿cómo no vas a saber que se tiene que hacer esto? ¿Cómo no vas a saber esto? Pero pues nadie los enseñó. Y se lo dije con mucho respeto porque le comentaba, pues es como si yo quisiera manejar algo de construcción, pues no voy a saber. Si yo quiero manejar algo de construcción, tengo que a fuerzas contratar un externo, un experto en construcción. ¿Estamos de acuerdo? Y de nuevo era lo que yo le comentaba y le comento a todos mis clientes, si no es conmigo, busca a alguien más, alguien que te convenza. Nadie te va a hacer mejor el trabajo y eso sí es un hecho, pero busca a alguien porque necesitas de alguien. Y eso es muy, muy importante en el tema de crecimiento. Vamos a la siguiente parte que se habla de los socios al momento de crecer. Con esto les digo que es una balanza muy importante. Hay momentos en los cuales si quieres crecer, tienes que buscar algún socio inversionista, pero son momentos muy, muy especiales. La recomendación al principio, o la recomendación, si no tienes experiencia de hacer sociedades, de tener socios, es hacerlo tú. Y yo sé que es más fácil tener un socio, yo sé que es a veces más, pues te tranquilizas más porque si se riegan los dos se reparten ahí la responsabilidad, porque si dos cabezas piensan mejor que una, pero a veces no vale la pena los problemas, los temas, las situaciones, sino que con lo que te digo es, asóciate con alguien que tenga una visión también de crecimiento. Independientemente de las asociaciones, ¿qué debes de hacer para que una empresa crezca? Pues tienes que conocer al cliente. Quiero que te preguntes a ti mismo y te respondas en breve. ¿Conoces a tu cliente? ¿Quién es tu cliente? ¿Quién se te viene a la mente? Tienes que optimizar lo existente. Tienes que innovar, tienes que ampliar canales, tienes que contratar un experto, tienes que tener un plan de crecimiento, tienes que formar alianzas, tienes que meterte al mundo digital, poco a poco, pero tienes que hacerlo. Y lo que debe llevar un plan de crecimiento, ya con este penúltimo punto vamos a estar cerrando la sesión. ¿Qué debe llevar un plan de crecimiento? Pues primero que nada un análisis de la situación. Nadie te va a decir cuál es tu plan de crecimiento si nadie te analiza. Es como si un médico te quiere recetar algo sin haberte tomado muestras, análisis, sin haberte preguntado el diagnóstico inicial. Tiene que haber un análisis, un diagnóstico de la situación de la empresa y del mercado en el que se encuentra la empresa. Después, checar los objetivos. Tienen que ser totalmente específicos. ¿Cuáles son los objetivos a los que se quiere llegar? Más sucursales, más cartera de clientes, más facturación, más presencia en otros lugares.
¿Cuáles van a ser? Deben de ser específicos, deben de ser medibles, alcanzables, sobre todo relevantes. Por eso debes de contratar un experto, ¿no? Hay veces que ponemos objetivos redundantes o objetivos muy simples y tienen que ser relevantes y temporales. Debe haber un límite de tiempo para alcanzar esos objetivos. Por eso es un plan. Primero llegas a un punto, después al siguiente y tienes un tiempo de tolerancia para llegar de un punto a otro que se marca con la definición del plan de crecimiento. Estos puntos de los que estamos hablando, los vamos a estar llamando estrategias o van a ser las rutas generales para lograr los objetivos. ¿Qué rutas de acción se van a tomar? ¿Qué nuevas actividades? ¿Qué nuevas dinámicas? ¿Cuáles son las herramientas que se van a implementar? ¿Cuáles serán los nuevos objetivos individuales para lograr los objetivos generales? Y se llaman estrategias por una razón. Tienen que ser realizadas con cuidado, tienen que ser llevadas a cabo por alguien que conozca totalmente la situación de la empresa y que conozca cómo llegar de la situación actual a los objetivos. Y de nuevo, sin herir susceptibilidades. Esto lo sabe más un especialista que a veces el dueño de negocio. Después, las tácticas, de nuevo, son acciones concretas para implementar las estrategias. Las estrategias es la definición de nuevo, las rutas generales y ahora es en qué nos vamos a ir dependiendo de los recursos con los que tenga la empresa. Algo bien importante, todos los colegas consultores tienen algo en común que a mí no me gusta, que es la poca sensibilidad al gasto del cliente. ¿Qué quiere decir? Les ofrecen soluciones con inversiones poco razonadas o con inversiones que se pueden evitar. Y eso es algo que nosotros siempre les evitamos a los clientes. ¿Para qué? Pues es muy sencillo. ¿Quieres mejorar tu restaurante? Y otro tipo le puede decir, pues túmbalo todo y ponlo más de lujo y ponlo así, que significa una inversión gigantesca. Y hay maneras de lograr ciertos objetivos con las inversiones más bajas, ¿no? De nuevo, pues se van a necesitar ciertas inversiones, pero estamos hablando de inversiones de tiempo, inversiones de conocimientos, inversiones de dinero, obviamente, y pues contrataciones. Se los mencionaba, contrataciones de personal interno, contrataciones de personal y expertos externos y adquisiciones requeridas como son llámense espacio, como se llamen otros recursos, etcétera, etcétera, ¿no? El calendario de implementación, de nuevo, aquí ya todo está cobrando forma, si se dan cuenta, porque estamos alineando objetivos, estrategias, tácticas, los recursos necesarios y ya con este calendario de implementación, pues ya se tiene una guía más en forma, en un plano bidimensional, hablando de tiempo y hablando de avance, ¿no? Las métricas de seguimiento es muy importante porque es muy común que empecemos a trabajar, pero hay que exigirnos y medir un ritmo en específico. ¿Cuál va a ser el ritmo que yo voy a seguir? ¿Cómo sé si a este ritmo voy a llegar a tiempo al primer punto? ¿Cómo sé si voy a llegar a tiempo a cumplir este objetivo? Entonces, las métricas de seguimiento te dicen si vas bien en tiempo, si vas bien en forma, si vas bien en camino, y de nuevo las tiene que realizar alguien profesional, ¿no? Planes de contingencia porque todo puede pasar y es muy importante siempre tener un plan B y un plan C que soporten totalmente al plan A. Y de nuevo, el plan de crecimiento, lo principal que va a abarcar es ventas y comercio. Grábense estas dos. Vamos a ver otras más, pero grábense esas dos. Ventas y comercio es lo principal que debe alcanzar un plan de crecimiento. Hablando después de otras cosas, pues hablamos de operaciones, de recursos humanos, de finanzas, de innovación, tecnología, obviamente, cultura empresarial, que es algo muy importante, hablando de que para el crecimiento no solo el empresario es el que se somete a una disciplina o a un cambio de la zona de confort, sino también las personas que están dentro de la empresa, los colaboradores, supervisores,
y demás personal. Ellos también tienen que someterse o tienen que adaptarse más que nada a una cultura empresarial. Entonces, pues los invito a reflexionar acerca de su negocio, los invito a reflexionar acerca de cómo pueden ustedes empezar a imaginar un plan de crecimiento. Si quieren empezar a crearlo, yo les puedo facilitar ciertas nociones, más allá de todo, las recomendaciones que puedan contratar a una persona profesional, ¿no? Les voy a mencionar ejemplos de crecimiento. Nosotros pues rápidamente hemos franquiciado a varias empresas, hemos logrado que aumenten sus ingresos hasta en un 600%. Hemos ayudado a que optimicen los recursos, tanto humanos como materiales. Y pues bueno, las acciones inmediatas son esas: empiecen a idear qué pueden hacer para empezar ese plan de crecimiento, a quién pueden contratar. Y hablando de contrataciones o hablando de seguimiento y ayuda, les comento, soy muy abierto con el tema de apoyarlos con una guía, con una orientación hasta gratuita. Solo tienen que llamarme. Mi nombre es Jorge Román, mi teléfono es 618-273-7259. Yo con gusto les ayudaré en este tema del plan de crecimiento y cualquiera que tenga que ver con crecimiento, comercio y ventas. Esto es y fue Crece y Vende con un Plan. Mi nombre es Jorge Román, me despido de ustedes y los dejo en la estación que tiene de todo, R&R Radio. Les agradezco a todos por escucharnos. Nos vemos el jueves. El jueves estaremos dando otra radiocapacitación muy apta para todos ustedes, empresarios, emprendedores y también para vendedores. Quedo muy atento, les agradezco mucho. Hasta la próxima. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.